días, mi nombre es Braulio Arzuaga y yo soy el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Y quisiera primero agradecer a Bastur la invitación a esta plática en estos tiempos tan complicados, en los cuales, pues hoy por hoy, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, y no solamente nosotros, sino todas las asociaciones y todas las cámaras que lo conforman, pues hemos estado conteniendo una crisis sin igual, una crisis muy complicada, que al final de cuentas, pues nos da una nueva economía, una nueva realidad en lo que estamos viviendo hoy por hoy en el turismo. Empezar comentando que el Consejo se fundó en el 1988 y la finalidad del Consejo era o es representar el sector privado pues dedicado a toda la actividad turística del país. Nosotros representamos el 96% del sector turismo del país y tenemos como objetivo defender los intereses de la actividad turística del país y procurar las mejores condiciones para el desarrollo de esta actividad. Más adelante veremos un poco el por qué digo yo que es procurar las mejores condiciones del desarrollo. Nosotros creemos que el turismo es un motor para México, es un motor muy, muy importante para México que trae bienestar a los municipios en donde se hace el turismo. Este es un organismo, ¿no? El CENET, que trabaja de manera transversal, y esto es bien importante también, porque no solamente trabajamos con una sola secretaría, sino que, déjenme decirlo así, pisamos otras secretarías, otras dependencias importantes, ya que el turismo, insisto, es transversal, y lo que nosotros tratamos de hacer es eso, desarrollo del turismo en México, y tratar de hacer esto a través de la cooperación, de la integridad, de la confianza, y tratar de seguir con este impulso hacia las regiones en donde estamos. El Consejo está pues conformado por 4 cámaras importantes, la Canaero, la Canirac, la Canapat y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y además hay otras asociaciones y federaciones importantes, ¿no? Está el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, está asociaciones de hoteles de Cancún como ejemplo, o Hoteles por México, la Asociación Mexicana de Restaurantes, etcétera. Hay diferentes partes que hacen pues todo el tema del Consejo y la representatividad que tenemos. Si entramos ya a detalle de lo que ha sucedido, y creo que todo el mundo lo hemos oído, pero al final de cuentas sigue con validez, ¿no? Estos números que hemos visto. Creo yo que primero debemos de sensibilizarnos en lo que pasó durante la pandemia en el año pasado, en donde el PIB nacional cae casi un 9%, cae 8.5%. Y si quisiéramos nosotros explicar el porqué de esa caída tan grande de casi 9%, pues gran parte podría verse por el impacto y la caída estrepitosa que tuvo el PIB turístico. El PIB turístico cayó 27.8%. Entonces, insisto, gran parte de esta caída del 9%, del casi 9% del PIB nacional, se puede explicar por la caída del PIB turístico. Comentaba yo que al principio que una de las cuestiones importantes para nosotros es traer el beneficio hacia las comunidades en donde estamos. Y como ejemplo, me gustaría compartirles que antes de la pandemia, el 35% de las personas, de la población, pues tenía ingresos menos que la canasta básica. ¿Esto qué quiere decir? Que no podían adquirir la canasta alimenticia con su ingreso laboral. Hoy por hoy es 44%, pero si nos situamos en ese 35% y nos comparamos con estados que son netamente turísticos, como el estado de Baja California Sur, en donde es 18%, o sea, un número bastante inferior, o en Quintana Roo, que era del 28%, pues esto explica que al final de cuentas
el turismo es este motor del que yo he venido hablando. ¿Qué pasó en el mundo durante estos 18 meses que tenemos? Pues bueno, la Organización Mundial de Turismo en su último barómetro comenta, ¿no? o publica que esta crisis que estamos viviendo es 10 veces más la pérdida de ingresos de lo que sucedió en la crisis económica del 2009. En el 2009, recordemos que pensábamos que habíamos estado en la tormenta perfecta porque teníamos el H1N1, teníamos también el impacto económico mundial y teníamos un impacto aquí fuerte en seguridad y le llamamos la tormenta perfecta, pues estaba muy lejos de ser lo que hoy realmente es esta tormenta perfecta. Hoy el valor del turismo mundial es 30 años atrás, estamos en 1990, a niveles de 1990. Se puede decir que el 2020, pues sí, por supuesto, es el peor año de la industria del turismo en todo el mundo. Se perdieron o estuvieron en riesgo hasta 120 millones de empleos, 1,000 millones de pérdida de llegadas de turistas internacionales, 72% menos de turistas internacionales en el mundo. Estos son números pues, importantes, son números muy grandes e impactantes. También la OMT estima que solamente en llegadas de turistas, pues nos vamos a recuperar en 4 años. Está entre unos 2.5 a 4 años y al final de cuentas, pues bueno, son varios años en los que nos tendrá esta recuperación, pero que tendremos que seguir con los mismos protocolos de viaje que hoy ya son una realidad para nosotros, ¿no? Tenemos que establecer esa confianza de los viajes derivado a que pues sin movilidad es muy complicado de hacer turismo. Si nos vamos específicamente a lo que pasó en México, pues nosotros contribuíamos con el 8.7% del Producto Interno Bruto, 14,700 millones de dólares en la balanza turística, que dicho sea de paso, en 10 años habían sido o ha sido superavitaria, inclusive en el 2020. Y también comentar que esta industria no está hecha por empresas grandes, como mucha gente lo cree. Gran parte de la industria son microempresas. Hay 450,000 empresas según el INEGI con menos de 10 empleados que generan 65,000 millones de dólares en la cadena del valor. Entonces, al final de cuentas, insisto y lo estaré repitiendo muchas veces, pues el turismo en México es un generador de desarrollo económico y social. ¿Qué pasó? Pues ese 8.7 de PIB pasó a ser 6%, y los 14,700 millones de la balanza comercial se perdieron 50% para hoy de esos 14,700 pasar a 6,500. En el transporte aéreo, como ejemplo, se disminuyó más del 50%, o sea, el tráfico de pasajeros disminuye en 80 millones de viajes por el COVID. La flota del país se vio disminuida en 25% solamente con la salida de una aerolínea. Esto quiere decir que estamos a niveles de hace 8 años, insisto, en cuanto a flota del país. Se perdió en la parte de transporte aéreo, se perdió hasta 9,300 millones de dólares que aportaba, digamos, al PIB, y se perdió también alrededor de 700,000 empleos, tanto directos como indirectos. Si nos vamos a la industria restaurantera, que es muy importante, por supuesto, para este foro y por supuesto que para la industria, pues bueno, la realidad es de que es triste saber, ¿no?, que gran parte de los cierres, ¿no?, de 120,000 restaurantes en todo el país, pues se lleva consigo también la pérdida de 400,000 empleos. Este sector, dicho sea de paso, impacta al 82% de las 320 categorías de los ramos económicos. O sea, no solamente es un tema de restaurantes, sino todo lo que está alrededor. Y el 58% de la fuerza laboral lo encabezan las mujeres. Al final de cuentas, hoy digamos que los que más se han visto afectados en cuanto a género, pues son las mujeres que son las que tienen estos restaurantes o las que hacen cabeza de esta industria. Déjenme pasar a la parte de hotelería. En la parte de hotelería comentaré que históricamente en un promedio teníamos un promedio del 60% en el 2018, en el 2019, de 60% de ocupación, y este 2020 estuvimos en 25% de ocupación.
Esto es un tema muy, muy fuerte porque al final de cuentas, pues esto también impacta a una gran base de colaboradores que se perdieron su trabajo y aunque ha habido una cierta recuperación y que hemos podido contratar a más colaboradores, pues al final de cuentas existe, digamos, un hueco, dejen usar esa palabra, muy, muy fuerte. Ya decía yo que los ingresos en la parte del pasaje aéreo, pues se vieron muy, muy afectados y a mí me da mucho miedo porque en el 2019, cuando había 4.500 millones de dólares de ingresos, se hacían ganancias mínimas de 26,000 millones y hoy por hoy que tengamos una flota mucho menor y que viene, digamos, agarrando una curva, pues seguramente va a ser una industria que va a sufrir mucho, mucho en este sentido. Para acabar, yo les diría que las perspectivas que se ven de aquí en adelante es viajes cortos, como se ha visto, en donde se puede beneficiar la parte de los pueblos mágicos. Vamos a tener el tema de las vacunas, el tema de las pruebas, pues ya a lo largo de la cadena, ¿no?, de viaje. Esto llegó para quedarse, igualmente los protocolos de bioseguridad. Algo de lo positivo yo podría decir es que vino a exponenciar la tecnología de una manera muy, muy fuerte y también algo de lo positivo es que nos puso un foco muy grande en la parte de sustentabilidad. Es importante para esta industria, pero por supuesto para México y para el país. Hemos hecho nosotros a través de toda esta crisis, hemos hecho propuestas al gobierno sobre diferentes formas de tratar de sortear mejor esta crisis y salir de una manera más rápida. En algunas ha tenido eco, en algunas no ha tenido tanto eco, pero al final de cuentas nosotros estaremos trabajando para seguir sensibilizando a los gobernantes sobre la importancia de esta industria y de lo que creemos nosotros nos puede ayudar para poder salir de una manera mucho más rápida. Es por eso que presentamos las iniciativas legislativas y presentamos una alianza nacional emergente por el turismo, que básicamente lo que tenía que ver era con la protección de la salud tanto del turista como del personal que atiende a esos turistas, las reaperturas y los lanzamientos de los destinos de una manera responsable, la misma seguridad, la conectividad, la promoción que tanto hace falta y como ya lo decía yo, el tema de la propuesta legislativa para activar de una manera mucho más rápida la industria. Y básicamente lo que hemos hecho, pues después de estos 18 meses y lo que vendrá de aquí al futuro, pues es eso mismo, la urgencia de reactivar el sector, el tema de la vacunación. Hemos nosotros dicho que está toda la infraestructura de la industria turística al servicio del plan de vacunación federal, el tema de la imagen de México, no solamente por las alertas de viaje, sino hoy también por la imagen que tenemos en cuanto al manejo de la pandemia, el tema de las líneas aéreas, que es importantísimo, ya les decía yo que es un tema estratégico para el sector y estratégico para la economía nacional. Y bueno, algo que nos enseñó, y ya lo comentaba, es el tema de sustentabilidad y competitividad turística. Y pues básicamente eso es lo que hemos venido haciendo y agradecer a Bastur, pues el que se fije en esta industria, el que premia a esta industria, porque al final de cuentas, pues creo yo que tenemos héroes pues en todos los niveles, ¿no?, de las gentes que vivimos para y por el turismo. Muchas gracias. Así es, Braulio, muchísimas gracias. La verdad, yo estoy muy, muy agradecida que hayas aceptado esta invitación pues a dar esta conferencia tan importante para nuestro sector hotelero, restaurantero, que somos los que estamos y vivimos en esta industria de la hospitalidad. Es el foro el que está escuchándote, los mismos hoteleros y restauranteros, así como tú. Pues muy interesante todo lo que nos has comentado, estos porcentajes, ¿no? Los porcentajes este año que ha sido, la verdad, muy, muy, pues devastador, no tendría yo otra palabra, ¿no? Para ponerlo en texto, en contexto, que pues ha sido muy fuerte para todos. El turismo en México es nuestro motor como tal cual lo apuntaste. Entonces, pues bueno, ahora lo que tenemos que ver es, pues para adelante, ¿no? Ahora qué sigue, qué vamos a hacer. Tenemos comentarios muy interesantes del público y, por ejemplo, ya lo comentabas, pero realmente la velocidad con la que se ha recuperado el sector, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido? ¿Realmente lenta? ¿Ha sido rápida? ¿Ha sido proporcional a lo que se esperaba?
Mira, sí existe una cierta recuperación, pero tampoco podemos hablar de una recuperación plena. Déjame explicarte a lo que me refiero. Sí, si nosotros vemos hoy Sol y Playa, pues Sol y Playa trae recuperación si nos comparamos contra el 2019 interesante. Sin embargo, pues digamos yo como hoy presidente del CENET y como cabildeador y líder, déjame decirlo así, de esta parte de la industria, pues yo no comento que estamos en esta recuperación porque no podemos olvidar que las ciudades están sufriendo, ¿no? Hoy aquí en la Ciudad de México, pues está la ocupación muy baja derivada de que no hay esta cuenta comercial que son los viajeros que vienen a hacer negocio a este país y esto se da en gran medida derivado a las restricciones que se tienen, que en un cierto tiempo fueron entendibles por el semáforo epidemiológico, pero al final de cuentas nosotros hemos hablado mucho con el gobierno de la Ciudad de México para poder liberar y ya hoy por hoy se ha liberado hasta un 80% de aforo en las oficinas. Y de igual manera, pues también, ¿no? Gran parte de estos 18 meses, 20 meses que ya estamos, más o menos 18, 19 meses, perdón, que hemos estado en esto, pues también el tema de grupos y convenciones no se ha recuperado de una manera franca. Entonces, yo te diría que sí, hay una recuperación en Sol y Playa. México ha mostrado esa resiliencia y ha mostrado esa fortaleza de turismo. Sin embargo, no podemos hablar de una recuperación franca hasta que no tengamos, pues digamos, todos los segmentos de la hotelería, todos los segmentos de los restaurantes y de las cadenas, digamos, de viaje recuperados. Totalmente de acuerdo. Hasta que no estemos todos los niveles en la recuperación, ¿no? Bueno, todos los sectores que conformamos el turismo, así como lo mencionaste, también nosotros como exposiciones, como turismo de reuniones, pues hemos estado también sufriendo esta época tan devastadora, ¿no? Como lo comentábamos. ¿Cuál es el reto? ¿Qué consideras que es el reto más grande para la industria a corto plazo, en los próximos meses? ¿En qué tenemos que enfocarnos? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, yo creo que es importantísimo que pueda existir esa movilidad. O sea, nosotros no se puede concebir esta industria sin movilidad. Ya lo decía yo, que al principio de la pandemia hubo meses de cero ingresos para muchas empresas, tanto de hoteles como de transporte aéreo, como de transporte terrestre, como agencias, como grupos y convenciones, etcétera, en donde hoy, bueno, perdón, no hoy, sino siempre ha sido una industria que ha sido muy intensiva en capital. Déjame agarrar un ejemplo. Yo soy hotelero, me dedico a la hotelería y meses como abril, mayo, junio del año pasado tuvimos un cierre completo y unas restricciones de viaje mundiales, igualmente en México. Los ingresos eran muy parecidos a cero, gastos eran muy altos. Entonces, no pudimos quitar esos gastos fijos porque esta industria es intensiva en capital. Entonces, para mí, este es los retos fuertes. Tenemos que encontrar que en esta nueva realidad debemos de tener esa movilidad para poder tener ese volumen que tanto urge para ser rentables. Hoy hay muchas empresas de todo tipo en la industria que están quemando caja, o que estuvieron quemando caja y que 2, 3 meses después de estos 18 meses son los que no han estado quemando caja, pero que al final de cuentas entramos a meses complicados para la hotelería como es septiembre, ¿no? Entonces, pues para mí es eso, ¿no? A corto plazo es poder recuperar esta movilidad de una manera rápida y tener este volumen que requerimos. Regresar a esos volúmenes, sobre todo que hay que seguir operando, ¿no? Los hoteles, como bien lo apuntas, o sea, tenemos que seguir operando el restaurante, el hotel o la industria, la oficina donde trabajamos y no tenemos ese ingreso y tenemos que tomar de la caja. En cuanto a una oportunidad, ¿qué oportunidad podrías tú resaltar? ¿Cuál sería la oportunidad más grande en esto que estamos viviendo? Ya la platicaba dos en la exposición que hacía al principio. Platicaba uno es el tema de la tecnología, ¿no? Hemos visto cómo la tecnología ha ayudado se ha exponenciado en muchos casos para poder
tener una continuidad de negocio. Y la otra es la sustentabilidad. Nos ha marcado mucho más esta crisis. Es importante el que tengamos un plan estratégico, y el CENET lo tiene, lo está haciendo a través de un proyecto importante que estamos haciendo con Deloitte para dejar una ruta crítica de sostenibilidad. El mundo está cada vez más conectado y ya lo vimos, ¿no? Como un contacto en Wuhan se convirtió en una pandemia mundial en pocos días. Pues eso significa que estamos conectados, y eso significa que también muchas veces le pegamos, déjame usar esta palabra, al planeta. Esta es una industria que se dice que es la industria sin chimeneas, pero al final de cuentas también hay una huella de carbono que se deja por los viajes, que se deja por los aires acondicionados, por el consumo de los energéticos, y al final yo te diría que las oportunidades que tenemos, que yo veo claras, son esa, ¿no? La sustentabilidad y el tema de la tecnología como un creador, digamos, de mayor negocio integrado como está hoy el mundo. Correcto. Sí, 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 bien que los apuntaste en tu presentación y por eso quise que lo resaltáramos otro poquito, porque sí, finalmente la tecnología y la sustentabilidad, pues mira, gracias a la tecnología estamos hoy pudiendo tener esta conferencia magistral contigo y pues qué otras cosas se pueden hacer y han hecho, ¿no? También los restaurantes, los hoteles, todos los sectores para estar en ritmo y no quedarse fuera, ¿no? Fuera de servicio. Ahora, por ejemplo, ¿qué apuntarías o cómo ves a la industria? Ya lo comentabas también hace ratito que pueden ser 4 años o hasta casi 5 años para recuperarnos totalmente, ¿no? Pero ¿cómo lo ves pasando esos 4 o 5 años? ¿Cómo ves la industria de nosotros? Mira, o sea, nos tenemos que reinventar, y eso lo hemos visto derivado de este distanciamiento social. Hemos visto que los viajeros están buscando otras experiencias. Hemos visto que sí, nosotros como México tenemos atributos importantes que siempre los hemos resaltado, pasando por los diferentes segmentos que podemos tener en un viaje de sol y playa, de cultural, de gastronómico, etcétera, y otro que también para mí es fundamental, que es la gente, ¿no? Entonces esos atributos son bien importantes. Pero al final de cuentas nos hemos dado cuenta que tenemos que transitar a un turismo diferente, en donde probablemente la cuestión natural, la cuestión más abierta, sea algo que empiece a ser más demandado. Hoy por hoy vienen generaciones muy fuertes, muy grandes, con un poder de compra enorme, que son los centennials y los millennials, y que al final de cuentas ellos están demandando una forma diferente, yo no diría de viajar, ¿no? Sino de ver el mundo y de tener esas experiencias. Entonces, ya hablaba yo de los atributos, he hablado de las experiencias que hay que dar, he hablado también de la fortaleza de nuestra gente, y al final de cuentas yo creo que eso es pues una receta, ¿no? Que hay que poner en esa licuadora para tener estas oportunidades al futuro. Sí, correcto, totalmente de acuerdo contigo, con estas nuevas experiencias que le tenemos que dar a la gente joven, como bien lo apuntas, para que pues se viva todo esto nuevo, este turismo diferente, ¿no? Que tenemos que resaltar. Ahora, ¿cuál sería un punto clave si tuvieras, has mencionado varios, pero ¿cuál sería un punto clave para rediseñar tu empresa? O sea, hoy en estos días, con todo lo que hemos vivido, ¿cuál nos podrías aportar? Pues mira, es que va a parecer cliché, pero yo sí creo que un tema de la tecnología, del marketing digital, de la gente, del respetar el medio ambiente, pues tienen que ser parte fundamental de esto, ¿no? Esto nos ha enseñado muchísimo, y déjame volver al tema de la hotelería, que es la que más conozco, donde de repente tienes segmentos importantísimos como el de grupos, el de convenciones o el de viajeros, la cuenta comercial que le llamamos, que son los viajeros de negocios, que de repente se seca y no hay nada, pues tienes que echar mano para rediseñar esa organización de una manera diferente. Nosotros en estos 16, 18 meses, ya no sé cuántos llevamos de pandemia, hemos hecho muchísimas cosas de marketing digital
que si bien teníamos un cierto avance, pues bueno, esto nos los empujó, ¿no? Entonces, para mí es eso, el mundo está integrado, el mundo está conectado y pues estas cuestiones de tecnología, de marketing digital, de sustentabilidad son las que no podemos olvidar para el futuro y para el diseño de las empresas. Y no dejarlos para fuera, tienen que estar al día y tenemos que estar dentro de esta tecnología y bien lo mencionas. Para el marketing digital también yo he visto unos avances. Si íbamos a estar en 2 años en esto, nos aceleró todo esto, ¿no? Finalmente, o sea, eso es lo que ha pasado y lo que hemos visto, que lo que iba a acontecer a lo mejor en 2 años más, pues se vino a acelerar y así es como estamos. ¿Cuál consideras nosotros como país, como México, que somos tan fuertes en nuestro turismo, en nuestras playas, en nuestras ciudades, pueblos mágicos, pero cuál sería nuestra fortaleza más grande como destino turístico ahora después de todo esto que hemos vivido con esta terrible pandemia? Pues mira, México tiene atributos que no lo tienen otros países. México tiene un servicio y una gente con una calidez tremenda que tampoco lo tienen muchas gentes, o perdón, muchos países. México tiene un lugar estratégico espectacular. Tenemos una biodiversidad también espectacular y tenemos todo tipo de experiencias, aventura, sol y playa, gastronómica, cultural, colonial, lo que tú quieras. Lo que yo creo que no podemos olvidar es de que no estamos solos, ¿no? Caribe también tiene buenas playas. Europa tiene muy buenos restaurantes y muy buena gastronomía. Estados Unidos tiene mucha cultura en cuanto a museos, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, como México no hay dos, pero eso no nos debe de hacer de sentarnos y estar tranquilos, porque al final de cuentas tenemos una competencia feroz que se está publicitando, que se está promocionando y que están peleando por los diferentes o los pocos turistas que hay hoy y los que vengan. Entonces, al final de cuentas, sí, tenemos muchos atributos, somos fuertes, pero no podemos sentarnos a ver cómo otros países nos pueden llegar a pasar. Sí, totalmente. Podemos sentarnos en nuestros laureles, ¿no? Tenemos un país maravilloso, divino, pero bueno, hay que hacer una promoción, hay que hacer mucho ruido, hay que resaltar la confianza, que vengan a nuestro país, ¿no? Con una confianza pues, de que estamos listos para recibirlos, con todos los protocolos, como bien también lo decías, con las vacunas, con las pruebas, que se sientan con esa seguridad de venir a nuestro país. Así es de que eso es lo que tenemos que resaltar también mucho, esa promoción. ¿Cuál sería el momento en tu carrera con mayor aprendizaje? ¿Nos pudieras compartir? Bueno, sin duda ¿no? Sin duda La verdad es que yo fui elegido como presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico en febrero del 20, ¿no? Y empezamos en marzo, finales de marzo, el confinamiento. Yo tuve un mes digamos, hacer una estrategia muy diferente a la que hoy por hoy me tocó vivir. Me gusta o me ha gustado lo que hemos podido hacer, me ha gustado lo que hemos logrado, me ha gustado muchas cosas, pero también dejamos muchas cosas en el tintero, ¿no? Entonces, para mí esta ha sido una experiencia muy fuerte, muy enriquecedora, si le vemos lo positivo. Todas estas canas que tengo, pues me salieron en estos últimos 18 meses porque ha sido muy complicado, muy difícil, pero a la vez, si le vemos la parte positiva, pues es un tema en donde sí me ha ayudado a fortalecerme como empresario y como persona también. Correcto, como persona también es un aprendizaje que nos ha dejado esto por todos los niveles, ¿no? Cómo actuar en casa, cómo actuar con la familia, en los negocios, en nuestra vida diaria, ¿no? Porque nos vino a voltear totalmente. Pues mira, Braulio, ya nada más para cerrar con broche de oro y bueno, y aprovechando que eres tú un empresario tan exitoso, me gustaría que nos pudieras compartir o qué mensaje le dejarías a los emprendedores nuevos. Sí, mira, es muy importante que en un país, que en una economía pujante, que en una economía que quiere ser relevante en el mundo, que exista un ecosistema
de emprendedores grande, fuerte, capaz, sofisticado, etcétera. Yo me he encontrado con eso en México, ¿no? Probablemente de manera más chica, más pequeña que en Estados Unidos, que en Europa, etcétera. Pero al final de cuentas, creo yo que hay gente con talento, con ideas, con productos, con servicios que pueden ayudar mucho a este país a seguir generando esa economía que teníamos antes de la pandemia, ¿no? La época es difícil, sí, por supuesto, la época es difícil porque pues gente que está emprendiendo se encuentra con una economía mundial en recesión y con muchos problemas de otro tipo, pero al final de cuentas, pues ya lo decíamos antes, ¿no? De estas crisis salen oportunidades y también esto es lo que va a formar a los empresarios del futuro. Entonces, yo nunca digo echarle ganas y suerte, porque pues para suerte mejor comprar la lotería y ganarla, ¿no? Yo lo que digo es que hay que trabajar muy, muy fuerte, que hay que seguir ahí, que hay que creer en los sueños y ser también muy conscientes, ¿no? De que pues esto se hace con trabajo. Y entonces al final de cuentas, pues yo lo que les digo es que hay que tener esa resiliencia, que es una palabra que otra vez pues sale mucho en esta crisis y que nos ha marcado a todos. Resiliencia y ¿correcto? Así es. Pues te agradezco muchísimo, Braulio, de verdad ha sido un gusto escucharte y poder platicar contigo, toda esta experiencia que sí te tocó duro, te tocó entrar al CENET como presidente justo en febrero, no te dieron tiempo ni de ver por dónde lo bonito, sino los trancazos, pero pues eso es lo que también nos hace fuertes, ¿no? Y lo que nos hace seguir adelante. Agradezco muchísimo tu participación en Abastur y nos veremos muy pronto. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a todos, muchas gracias al comité, muchas gracias a ti, Yesenia, muchas gracias a todos que como ya comentaba yo, pues han fijado en la parte de la industria como han puesto, digamos, esos focos y están premiando una industria que es un motor para México. Qué mejor que premiar a nuestra industria, al sector de la hospitalidad y pues sí, como lo acabamos de vivir recién, ¿no? En la inauguración, donde dimos estos reconocimientos con mucho gusto y con mucho orgullo a todas las cámaras, asociaciones, federaciones y a ti como presidente. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Hasta luego.